Este fue el momento que sacudió a todo Colombia. Frente a la emisora La Preferida, una locutora yacía inmóvil sobre el suelo. Un solo disparo fue suficiente para sumir en silencio a todo Pitalito. Alguien la estaba esperando. Alguien no quería que la verdad saliera al aire. Y desde ese instante, comenzó una investigación que estremeció al país entero. ¿Quién estuvo detrás de silenciar a Flor Alba Núñez? ¿Y por qué decir la verdad tuvo que costar tan caro? En septiembre de 2015, la libertad de prensa en Colombia tembló ante un golpe mortal. A plena luz del día, la periodista Flor Alba Núñez, 31 años, fue asesinada justo cuando llegaba a la puerta de la sede de la emisora La Preferida, en Pitalito, al sur de Huila. Una locutora de la emisora, también amiga de Flor Alba, alcanzó a verla entrar al edificio, y entonces los disparos retumbaron en el umbral. Apenas unos segundos después, la sensación de pánico lo cubrió todo. La locutora se vio obligada a hacer lo más cruel consigo misma: abrir el micrófono y dar la noticia de la muerte de su compañera. A las 11:41 del mediodía, el programa fue interrumpido. Una voz temblorosa al aire avisó a toda la comunidad que una colega había sido asesinada en la entrada de La Preferida. En cuestión de horas, la noticia salió de Pitalito y se convirtió en un hecho que sacudió a todo el país. Las autoridades abrieron una investigación de inmediato, pero la pregunta más grande se aferró al caso desde ese instante. ¿Quién silenció a Flor Alba? ¿Y por qué se atrevieron a hacerlo a plena luz del día? Flor Alba Núñez había llegado a trabajar como cualquier día, a la hora exacta del noticiero. La locutora lo contó después. Flor estaba arriba cuando escucharon los disparos desde la entrada, secos, helados, y el edificio entero se quedó inmóvil. En segundos cayó la frase que nadie quería oír. Un disparo fue fatal, y Flor se desplomó al instante. La noticia corrió tan rápido que, en minutos, Pitalito entero lo supo. La madre, Oliva Vargas, recibió un aviso precipitado de un vecino. Alcanzó a decir: «Voy a decir esto, pero no se asusten», y salió corriendo casi 30 minutos hasta la emisora. En el camino se aferró a la esperanza, imaginando cualquier herida menos lo peor. El padre, Marcos Lunes, tampoco se enteró con dignidad. Lo supo por un amigo y hasta por un oyente. Mientras la familia aún no veía a Flor, la radio repetía la frase que heló al pueblo. Última hora. Lamentamos informar que la periodista Flor ha sido asesinada en la sede de la emisora. Mientras tanto, Oliva, la madre de Flor, acudió apresuradamente a La Preferida. Al llegar, vio lo impensable. La multitud crecía sin parar, arrastrada hacia el mismo punto, y al mismo tiempo, la investigación ya se encendía. Diego Moreno Alcázar, comandante en Pitalito, ordenó acordonar la entrada. Se armó un anillo de seguridad. Nadie cruzaba, nada se tocaba. La realidad quedó del otro lado del muro. Un cuerpo inmóvil, separado por una frontera invisible. Desde ahí, el caso mostró su pulso frío. El lugar no era solo dolor, también era huella. Una bala incrustada en la pared y el impacto que alcanzó a la víctima. 2 disparos, 2 señales y un rompecabezas empezando a armarse. Dirección, distancia, posición del tirador. Luego vino la pregunta inevitable: las cámaras. El alcalde vio 2 en esa zona y exigieron el video. Si funcionaban, podían decirlo todo. ¿Cómo llegó? ¿Por dónde huyó? Si alguien lo esperaba. Y mientras hablaban con vecinos y testigos, todos tuvieron que reconstruir sus pasos. Dejé la moto. Caminé por aquí. Frases sueltas que, en una investigación, dibujan el mapa. ¿Quién estuvo antes? ¿Quién salió después? ¿Quién quedó en un ángulo ciego? Y si apareció alguien que no pertenecía a ese lugar justo cuando Flor Alba cruzó la entrada. Era Yubel Vargas, locutora de La Preferida. Dijo que todo pasó en segundos. Acababa de llegar a la entrada y por reflejo giró la cabeza. Vio a Flor Alba entrando al estacionamiento para dejar la moto, un gesto tan normal que no anunciaba nada. Flor se bajó, caminó hacia las oficinas,
y estallaron los disparos. Jubel avanzó, se frenó, miró atrás y la vio en el suelo, inmóvil. Ese relato le dio a los investigadores un mapa, instante, trayecto y el tramo mínimo donde el tirador pudo aparecer y desaparecer. Se habló de un arma corta, 38, pero la pregunta era otra. ¿Quién se atreve a atacar a plena vista en la entrada de una emisora y luego irse como si nada? Y al fondo surgía otra línea inquietante. Flor Alba no era solo una voz local. Trabajaba para 3 medios y cubría focos sociales sensibles. Estuvo en protestas en La Pradera, cerca de la Cruz Roja, y en movimientos donde participaba gente de Isnos, Oporapa, Palestina y Timaná. La muerte de Flor Alba ya no se quedaba en Huila. Saltó a Bogotá y se volvió tema nacional. En la opinión pública se instaló una idea. Era un mensaje para intimidar la libertad de prensa. Mientras tanto, desde el gobierno de Huila, se activó una búsqueda frenética del hombre que disparó y que se esfumó en minutos. La pista más caliente llegó con un video de seguridad. Captó a un sospechoso y permitió describirlo con claridad. Llevaba una chaqueta azul de millonarios, con un símbolo de la Virgen en el pecho y un detalle del cinturón que se repitió como rasgo clave. En una pesquisa, esas minucias son un anzuelo. ¿Quién usa esa chaqueta? ¿Dónde se consiguió? ¿Quién estuvo cerca de la emisora justo a las 11:30? Pero el giro apareció con la segunda cámara. Allí volvió a verse a un hombre presentado como personal de seguridad en Pitalito. Y esta vez no iba solo, iba con otra persona. Salieron con prisa en una motocicleta. Después, otras cámaras hilvanaron la misma ruta de escape. En algunos puntos se veía la moto. En otros, aparecía incluso un autobús dentro de esa cadena, como si la huida estuviera dividida por tramos. Desde ese momento, el caso dejó de ser solo quién disparó y se transformó en una pregunta más peligrosa. ¿Por qué en los videos aparece alguien señalado como seguridad y con quién iba? Porque si fue un eslabón en la fuga, esto no parece un arrebato, sino un golpe ejecutado, con alguien marcando el camino. 2 días después, llegó una llamada extraña a la policía de Pitalito. Un hombre dijo haber visto todo. Y el expediente cambió porque por primera vez aparecieron 2 nombres concretos: Juan Camilo Ortiz, el Loco, y Jaume Albeiro Flores, el Choni. Los apodos encendieron alarmas. Camilo no solo tenía registros por robos o porte de armas, arrastraba antecedentes más graves. De Albeiro Flores decían que era nuevo en ese entorno, pero con una ventaja peligrosa para una fuga. Dominaba la motocicleta, se movía entre municipios e incluso departamentos, y usaba esa destreza para delinquir y desaparecer rápido. Con nombres sobre la mesa, la investigación bajó a tierra. Revisar Facebook. Policía y fiscalía peinaron perfiles, fotos y publicaciones buscando una chaqueta idéntica a la del hombre del video. Y apareció una pieza. En el perfil de Camilo Ortiz salió una foto con una chaqueta muy similar. Un detalle que, para el equipo, podía amarrarlo a la escena. En paralelo llegó el punto más duro: el teléfono. Cruzaron antenas y registros para ubicar llamadas, enfocándose en un momento clave. Jueves 10 de septiembre, a las 11:54 de la mañana. Si la señal de esos móviles coincidía con la ruta marcada por las cámaras, entonces, aquel giro de cabeza ya no sería una sospecha, sería coordinación. Además, cuando el expediente se estancaba, apareció un testigo anónimo con un dato que eriza. Dijo que, minutos antes, estuvo en una casa con Juan Camilo Ortiz y Jaime Albeiro Flores. Y lo más inquietante, aseguró que lo drogaron. Quedó aturdido, con la sensación insoportable de haber visto algo que no debía saber. Con eso y lo reunido, las autoridades cerraron una idea aterradora. No fue azar. A Flor Alba la venían siguiendo. La vigilaron desde el parqueadero, la acompañaron en silencio hacia la preferida, esperando la rutina de siempre: llaves, portón, entrada. Y en ese segundo de costumbre, la trampa se cerró. Alguien se le acercó de improviso y sonaron 2 disparos.
La conclusión oficial apuntó a Ortiz, el loco, como quien accionó el arma. Luego vino la huida. Si uno disparó, el otro pudo asegurar el escape moto, punto de recogida, giros calculados. Y el descuadre telefónico reforzó otra sospecha. Se prepararon para no dejar rastro digital. Por eso la policía armó un plan de captura especial, sabiendo que no perseguían solo a dos hombres, sino a alguien que aprendió a desaparecer sin dejar huellas. La presión sobre el intendente Diego Moreno y su equipo aumentó de forma considerable. Durante varios días, la angustia era constante. Había muchas pistas, muchas llamadas, pero ninguna llevaba a un lugar certero. La administración municipal ofreció inicialmente una recompensa de hasta 70 millones de pesos por información que permitiera localizarlos. A pesar de ello, no hubo resultados. Cuando el ministro de Defensa llegó a Neiva, la recompensa fue aumentada a 100 millones de pesos. En paralelo, se elaboró un cartel de los más buscados y se distribuyó de inmediato en noticieros y medios locales. Las autoridades confirmaron que la recompensa de 100 millones seguía vigente para quien aportara información concreta sobre el paradero de los responsables. Desde Pitalito, en el sur del Huila, las autoridades siguieron recibiendo informes. Finalmente, una llamada telefónica cambió el curso de la búsqueda. Un informante aseguró haber visto a Juan Camilo Ortiz, alias El Loco, trabajando como parrillero en un restaurante del municipio de Palmito, Sucre, a más de 21 horas de distancia de Pitalito. Gracias a esa información, la policía capturó a Ortiz en Palmito, Sucre. La detención se produjo el sábado posterior a la divulgación de las imágenes de los sospechosos. Su traslado a Pitalito se llevó a cabo al día siguiente, en una operación liderada por el director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino. La amplia distribución de volantes con su rostro fue clave para que alguien lo identificara. La captura se concretó en la mañana y, esa misma tarde, Ortiz fue puesto a disposición de las autoridades judiciales para empezar a responder por sus actos. En el momento de su detención, en 2015, Juan Camilo Ortiz tenía 29 años. Al ser arrestado, guardó absoluto silencio. No emitió declaraciones, no confesó, no negó, no dijo una sola palabra. El general Fernando Murillo, director de la DIJÍN, lideró las diligencias tras la captura de Juan Camilo Ortiz. Una vez detenido, las autoridades allanaron su residencia. Allí encontraron la ropa que había usado el día del homicidio, incluida la camiseta de su equipo de fútbol. Lo que más llamó la atención fue su habitación. Ortiz era fanático del personaje Watson, de una película, y al parecer intentaba imitar todo lo que hacía ese personaje. Además, los investigadores notaron un fuerte interés en temas de santería y magia negra. En el bajo mundo criminal, muchos homicidas creen que, a través de la santería, pueden proteger sus crímenes o garantizar el éxito de sus actos. Mientras tanto, Jaime Albeiro Flores, alias El Chori, logró huir hacia el Ecuador, a una zona llamada Lago Agrio, justo en los límites entre La Hormiga, Putumayo, y el vecino país. Según las autoridades, es común que delincuentes que cometen delitos en la región escapen hacia ese municipio fronterizo. Comenzó el juicio contra Juan Camilo Ortiz, oriundo de Pitalito, para establecer si era culpable o inocente. Durante las audiencias, su actitud fue descrita como la de una persona fría, tranquila, sin remordimiento alguno. Nunca mostró interés, culpa ni arrepentimiento. Se comportaba con total indiferencia. El 8 de septiembre de 2017, casi 2 años después del asesinato de la comunicadora social, Flor Alba Núñez, Ortiz fue condenado como autor material del homicidio. La sentencia: 47 años de prisión, una condena ejemplarizante. Ortiz representaba al típico delincuente que, desafortunadamente, todos conocen en un barrio o municipio pequeño, pero que pocos se atreven a denunciar. Su historial estaba ligado al sicariato, y matar a Flor Alba parecía, para él, solo una actividad más dentro de su rutina criminal. En cambio, durante 2 años y medio,
Pitalito no volvió a tener noticias de Jaime Albeiro Flores. Sus perseguidores quedaron sin pistas claras, salvo una señal. Seguía oculto en Ecuador. La respuesta a la pregunta sobre el paradero de El Chori tardó más de lo esperado, hasta que, un día, la policía recibió una llamada de una fuente anónima. Esa fuente aseguró que el hombre había esperado a que la situación se calmara y que luego de un tiempo había regresado a Pitalito. Según la fuente, El Chori caminaba por algunos lugares representativos del municipio, interactuaba con personas y su presencia pasaba desapercibida. La policía dudó de esa versión y preguntó cómo era posible que alguien buscado intensamente, con su foto en afiches, recompensas activas y exposición mediática, se atreviera a exponerse de esa forma. La respuesta fue desconcertante. No salía como él mismo. El hombre salía disfrazado de mujer. Para evitar ser identificado, adoptó una apariencia completamente distinta en espacios públicos. Debido a esa estrategia, había tenido que alejarse completamente de su familia, de su esposa, sus hijos y sus padres. Esa vida de huida lo atormentaba, pero también lo obligaba a mantener el disfraz constantemente para no levantar sospechas. Salía solo o a veces en compañía de algún familiar, pero siempre caracterizado como mujer. La misma fuente reveló otro dato crucial. Flores había acondicionado un tanque de agua como escondite. En caso de riesgo, se ocultaba dentro del tanque, para lo cual había hecho entrenamientos específicos. Había adaptado un tubo para respirar por la boca y practicaba con un reloj cuánto tiempo podía aguantar la respiración sumergido. Según esa fuente, podía resistir entre 1 hora y 1 hora y media dentro del tanque. Con toda esa información, el 24 de marzo de 2018, exactamente 2 años y 6 meses después del asesinato de Flor Alba Núñez, la policía solicitó el allanamiento con fines de captura. Jaime Albeiro Flores sabía que si algún día tenía que poner a prueba sus pulmones, ese momento llegaría de forma súbita. Durante el allanamiento a una vivienda parecida a la que él frecuentaba, intentó ejecutar su plan de escape: esconderse en un tanque de agua y respirar a través de un tubo. Como había practicado, el día del operativo, Flores intentó subir al tanque, utilizando una escalera improvisada. Sin embargo, fue capturado justo en el momento en que pretendía entrar. A pesar de su plan digno de una película, no logró volver a respirar aire en libertad. Desde entonces, quedó recluido en la cárcel del distrito de Neiva, donde comenzó a asistir virtualmente a las audiencias judiciales. En esa misma diligencia también fue citado su cómplice, Juan Camilo Ortiz, ya condenado a 47 años de prisión. Desde el Palacio de Justicia de Neiva, el fiscal inició el interrogatorio 20 minutos después. Durante la audiencia, El Chori se declaró inocente. Aseguró que estaba acostumbrado a escuchar cosas malas sobre él, pero negó toda responsabilidad. No obstante, en enero de 2020, 2 años después de su captura, fue condenado a 30 y 9 años de prisión por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas. Aunque no fue quien disparó, el juez consideró que su participación como conductor de la motocicleta en el crimen tenía el mismo peso penal. Según la justicia, la participación como conductor en estos crímenes también conlleva responsabilidad penal. Las autoridades de Pitalito iniciaron investigaciones para tratar de establecer el motivo y los posibles autores intelectuales. Se manejaron varias hipótesis. La primera fue un crimen pasional. Se indagó sobre la vida sentimental de Flor Alba, incluyendo a su pareja y exparejas. Las siguientes hipótesis surgieron de su labor periodística. Se plantearon 3 posibles móviles. Primero, Flor Alba había publicado una noticia sobre unos hombres que mataron a un perro, hecho que generó controversia en la comunidad. Segundo, había expresado indignación pública por una decisión judicial que otorgó casa por cárcel a un hombre que le disparó 5 veces a una veterinaria. Tercero, se sospechó de posibles represalias políticas, ya que estaba investigando un caso sensible en el momento de su muerte. Durante la investigación del asesinato de Flor Alba Núñez, la policía manejó varias hipótesis. Una de las primeras, considerada como parte del protocolo habitual, fue la posibilidad de un crimen pasional.
Se sabía que la periodista había terminado una relación y se encontraba en proceso de iniciar una nueva. La situación sentimental entre ella y su expareja no era estable, lo que motivó a las autoridades a investigar esa línea. Fue Aris Hernández, quien fue pareja de Flor Alba. Había compartido con ella una relación que duró exactamente 4 años, 8 meses y 10 días. Según la policía, en los últimos tiempos, la relación atravesaba un momento crítico, provocado por errores personales de él. Como ocurre en muchos casos similares, fue la primera persona en ser investigada. Sin embargo, tras las indagaciones correspondientes, no se encontraron elementos que lo vincularan al crimen. La hipótesis del crimen pasional se descartó a los pocos días. Con esa línea cerrada, la investigación se enfocó en su actividad periodística. Flor Alba era conocida por su firmeza al momento de denunciar hechos que afectaban a la comunidad. No se limitaba a informar lo evidente, iba más allá, profundizaba y contrastaba. Sus colegas la recordaban como una comunicadora directa, sin temor a incomodar. Uno de los aspectos más destacados de su trabajo era su insistencia en que se hiciera justicia en casos donde los responsables de delitos graves recibían penas leves o quedaban en libertad. Su compromiso la llevaba a denunciar situaciones de impunidad o decisiones judiciales polémicas. Flor Alba dirigía el noticiero La Red Noticias, transmitido por la emisora La Preferida, todos los días de lunes a viernes entre las 11:00 de la mañana y el mediodía. Era un espacio informativo donde se abordaban temas sensibles del municipio, desde protestas de docentes hasta emergencias en zonas rurales. Su labor al frente del programa la había expuesto a sectores molestos con sus investigaciones. Ese compromiso con la verdad y la denuncia la convirtió en una figura reconocida en Pitalito, pero también en una persona vulnerable frente a intereses oscuros. El día de su asesinato, Flor Alba ingresaba a la emisora justo para cumplir con su labor periodística diaria. En ese momento, fue atacada, en el mismo lugar donde día tras día ejercía el periodismo con valentía. La segunda hipótesis que manejaron las autoridades en el caso del asesinato de Flor Alba Núñez estuvo relacionada con una noticia que la periodista publicó sobre la muerte de un perro de raza Bull Terrier llamado Dominique. Dominique era un perro conocido en su barrio, y su caso llamó la atención porque estaba vinculado a un intento de robo. El incidente ocurrió el 1 de agosto de 2015. Según relató la familia propietaria del animal, su casa fue violentamente forzada por unos ladrones que ya venían vigilando a su padre con intenciones delictivas. Durante el intento de ingreso, los delincuentes no contaban con la presencia de varios perros guardianes, entre ellos Dominique. Cuando los sujetos trataron de entrar, fueron confrontados por los animales. Los perros se lanzaron contra ellos, provocando que los intrusos huyeran. Sin embargo, en medio de la confusión, 2 personas en motocicleta pasaron por el lugar y, según testigos, fueron atacadas por los perros en la vía pública. Uno de los animales, al parecer Dominique, mordió con fuerza a uno de los transeúntes. En el forcejeo, el perro terminó asfixiado accidentalmente. Flor Alba, junto con el periodista John Freddy Moore, cubrió el hecho. Visitaron la casa de las personas que fueron atacadas por el perro, quienes les aseguraron que no eran ladrones, sino simples transeúntes sorprendidos por la agresión del animal. La nota fue elaborada y difundida tanto en redes sociales como en medios de comunicación locales. La publicación generó una ola de indignación en redes. Parte del público, especialmente sectores animalistas, interpretaron que el medio estaba defendiendo a supuestos delincuentes y criticando la acción del perro. Las amenazas no se hicieron esperar. Se dirigieron tanto a Flor Alba como al medio de comunicación. Aunque esta línea generó tensiones y amenazas, la hipótesis no perduró, ya que con el paso de los días surgió otra posibilidad con mayor peso investigativo. Era una nueva pista que se conoció como el caso del azote mixta. Uno de los atentados más conocidos en Pitalito fue el que sufrió una veterinaria, quien sobrevivió tras ser baleada. Por razones de seguridad, ella prefirió no ser identificada, ya que aún sentía temor. Permaneció internada en una unidad de cuidados intensivos durante 2 semanas.
y su proceso de recuperación se extendió por más de un año. La conexión entre ese ataque y el asesinato de Flor Alba Núñez fue establecida por las autoridades. En ambos casos, el presunto autor material era el mismo hombre, Juan Camilo Ortiz. Él ya había sido arrestado por el atentado contra la veterinaria. Ese caso, conocido como el de azotea mixta, fue ampliamente difundido en Pitalito. Flor Alba, como periodista, cubrió la noticia y llegó a publicar la fotografía del atacante. Lo que generó más tensión fue su reacción pública al conocer que una juez había decidido otorgarle a Ortiz medida de detención domiciliaria. La periodista fue especialmente crítica con esa decisión y la denunció abiertamente, señalando que el acusado representaba una amenaza para la sociedad. Esta exposición pública habría molestado profundamente a Ortiz, quien se sintió atacado por las críticas difundidas en medios y redes sociales. Esa tensión, según la investigación, pudo haber sido una de las motivaciones que lo llevaron a actuar contra Flor Alba. Durante los juicios, tanto Juan Camilo Ortiz como Jaime Albeiro Flores, alias El Chori, se mantuvieron en silencio. Ninguno ha confesado ni proporcionado información adicional. Para los padres de Flor Alba, ambos hombres no son los únicos responsables. Están convencidos de que hubo alguien más detrás del crimen, una persona que ordenó el asesinato, y esperan que algún día esa verdad salga a la luz. La idea de que el crimen fue premeditado no surgió del azar. Los padres recuerdan con claridad el testimonio entregado por una colega cercana de Flor, Sirich y Monja, quien relató lo que ocurrió durante una entrevista radial. En dicha entrevista, una madre comunitaria denunció que funcionarios vinculados a la alcaldía y un candidato al consejo municipal estarían obligando a las madres comunitarias a votar por ellos y a conseguir al menos 8 votos más por cada una. Flor Alba, al conocer esta denuncia, anunció en sus redes sociales que, en 24 horas, revelaría en su programa radial los nombres de los 2 políticos implicados. Las identidades de los políticos que Flor Alba Núñez planeaba denunciar el mismo día en que fue asesinada nunca llegaron a conocerse públicamente. Con su muerte, esa información también quedó sepultada, como una verdad silenciada para siempre. Flor Alba fue una hija muy querida, una persona profundamente especial para su familia. Su ausencia dejó un vacío inmenso que el paso del tiempo no ha logrado aliviar. Su pérdida no afectó únicamente a quienes la vieron crecer o compartieron su vida personal. También fue lamentada por aquellos sectores vulnerables de la comunidad, que no tenían otra forma de expresarse más que a través de su voz. Flor Alba era, para muchos, el canal que convertía el silencio en denuncia y la injusticia en noticia. Este caso nos invita a reflexionar sobre el valor de la verdad y la protección a los periodistas. Comparte tu opinión con respeto en los comentarios y suscríbete si te interesa el periodismo valiente.